Hay un cansancio que el sueño nunca cura, un agotamiento que vive en el alma. Despiertas agotado aunque hayas dormido 10 horas. Te arrastras por tu rutina como si cargaras el mundo en los hombros. Y lo peor, tu vida, objetivamente, no debería ser tan difícil. Tienes trabajo, familia, responsabilidades cumplidas, pero cada célula de tu cuerpo susurra: ya no puedo más. Este no es cansancio físico, es algo mucho más profundo. Carl Jung lo entendió mejor que nadie. Cuando tu alma vive en contradicción con tu naturaleza esencial, el cuerpo eventualmente se revela. No es debilidad, no es pereza. Es tu inconsciente gritándote que la vida que estás viviendo no es tuya. Existe una diferencia brutal entre el cansancio que el descanso cura y este otro tipo de agotamiento. El cansancio físico tiene lógica. Te esfuerzas, te desgastas, descansas, te recuperas. Pero el agotamiento existencial funciona al revés. Mientras más te esfuerzas por sentirte mejor, más exhausto quedas. Mientras más intentas animarte, más pesado se vuelve el mundo. Es como nadar contra una corriente invisible. Gastas toda tu energía vital solo para mantenerte en el mismo lugar. Y la verdad es que no es el lugar lo que está mal. Es la dirección a la que insistes en ir. Jung observó que muchos de sus pacientes llegaban describiendo una fatiga inexplicable. Dormían bien, comían bien, hacían ejercicio, pero seguían sintiendo como si cargaran el mundo en los hombros. Lo que descubrió fue devastador. El agotamiento era resultado de una vida vivida en constante conflicto interno. Cuando sostienes una versión inauténtica de ti mismo, cada día se convierte en un acto de resistencia. Resistes tu propia naturaleza, y esa resistencia, aunque silenciosa, es brutal. Es como tener una llave de agua abierta 24 horas, perdiendo energía por las grietas entre quién eres y quién crees que debes ser. Pero hay algo peor que el cansancio. Hay un vacío que no se llena con logros ni con compañía. En México, 52.8% de la población sufre ansiedad. Pero debajo de la ansiedad siempre está este vacío, la sensación de que nada tiene sentido real, de que estás viviendo una vida técnicamente correcta pero emocionalmente muerta. Logras lo que siempre quisiste y descubres que el logro está vacío por dentro. Tienes todo para ser feliz: familia, trabajo, salud, y aún así sientes que interpretas un papel en una obra que no elegiste. Jung lo llamó pérdida de conexión con el self. Tu ego, esa versión social de ti, funciona perfectamente, pero tu alma se marchita como una planta en una maceta demasiado pequeña. La modernidad agravó esto de manera alarmante. Vivimos en constante sobrecarga sensorial, redes sociales, series, metas externas. Toda esa agitación sirve como cortina de humo que oculta una verdad aterradora. Ya no sabemos quiénes somos cuando nos detenemos. Y aquí está el paradoxo más cruel. Esta vida sin sentido que te agota también es tu mayor maestro, porque ese vacío, ese agotamiento, no es el enemigo. Es una llamada urgente a una transformación que has estado posponiendo demasiado tiempo. Jung insistió en algo que la medicina moderna ignora. Los síntomas psicológicos llevan un mensaje. Esa ansiedad inexplicable que te paraliza, esa tristeza sin causa aparente, ese cansancio que ningún análisis médico puede explicar. No son disfunciones a eliminar, son el lenguaje que tu inconsciente encontró para decirte: detente, escucha. Cuando desarrollas dolores de cabeza constantes, cuando tu estómago se retuerce sin razón, cuando tus manos tiemblan en situaciones que deberían ser rutinarias, tu cuerpo está hablando un idioma que necesitas descifrar. Está diciendo: detente, presta atención, algo está muy mal. Lo que Jung descubrió es que estos síntomas no son la enfermedad,
son la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo. Todo lo que reprimiste, tus deseos auténticos, tus verdades incómodas, tu rabia legítima, tu necesidad de cambio no desaparece. Se hunde en la sombra, esa parte del inconsciente donde guardas todo lo que no puedes aceptar de ti. Y desde la sombra, lo reprimido te devuelve la visita. Como ansiedad, como depresión, como agotamiento existencial. Jung lo dijo claramente: aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Puedes medicar los síntomas, puedes silenciarlos temporalmente, pero si no escuchas el mensaje, volverán más fuertes o se transformarán en algo más perturbador. La pregunta entonces no es cómo elimino estos síntomas. La pregunta es: ¿qué está intentando decirme mi alma? Jung llamó persona a esas máscaras psicológicas que usamos para interactuar con el mundo. Hasta cierto punto, las personas son necesarias. Necesitas una versión profesional para el trabajo, una versión social para conectar, una versión familiar para convivir. El problema surge cuando esas máscaras se vuelven tan rígidas, tan dominantes, que olvidas que existe una persona real debajo de ellas. Aparentemente eres el empleado modelo, el amigo disponible, el hijo responsable, el cónyuge comprensivo. Pero por dentro estás gritando: este no soy yo, no quiero seguir sosteniendo esta versión de mí. Y aquí está la tragedia. Gastas más energía fingiendo que todo está bien que la que gastarías enfrentando la verdad. Cada conversación casual se convierte en una prueba de actuación. Cada encuentro social es un performance. Cada pregunta sobre cómo estás es una oportunidad para mentir convincentemente. Y al final del día estás exhausto, no porque hiciste demasiado, sino porque fingiste ser alguien que no eres. La sociedad recompensa este performance, elogia a quienes nunca se quejan, a quienes siempre encuentran solución, a quienes siempre están bien. Pero ese aplauso social tiene un precio brutal: la desconexión total con tu verdad interior. Te vuelves tan bueno actuando que olvidas cómo es simplemente ser. Jung observó algo devastador. Muchos de sus pacientes llegaban sintiéndose como actores interpretando un papel, pero habían olvidado cuál era el guión original de sus vidas. Sabían exactamente cómo reaccionar en cada situación social, pero ya no sabían qué sentían realmente respecto a esas situaciones. Funcionaban perfectamente por fuera, se sentían vacíos por dentro. Hay momentos en la vida en que necesitas morir para seguir viviendo. No físicamente, sino psicológicamente. Jung lo llamó muerte del ego. Versiones antiguas de ti, aquellas que ya cumplieron su función, que ya te llevaron tan lejos como podían, necesitan dejarse atrás para que algo nuevo pueda emerger. Esta muerte simbólica no es opcional cuando alcanzas un estado de agotamiento existencial profundo. Es inevitable. Puedes resistirla, intentar evitarla, posponerla todo lo posible, pero eventualmente algo dentro de ti va a dejar de funcionar como antes. Lo más aterrador de esta transformación es el vacío que existe entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Jung lo llamó tierra de nadie, un espacio liminal donde ya no eres quien eras, pero aún no eres quien serás. Es como estar en un puente suspendido en medio de la niebla. Ya no puedes ver de dónde vienes, aún no puedes ver hacia dónde vas. Solo puedes confiar en que el puente te llevará al otro lado. En ese espacio entre muerte y nacimiento es común sentirse completamente perdido. Tus antiguas motivaciones ya no funcionan, pero las nuevas aún no emergen. Tus antiguas estrategias de vida se volvieron obsoletas, pero las nuevas aún se están forjando. Eres como una oruga dentro del capullo. Ya no eres oruga, aún no eres mariposa. Eres poco más que una masa informe de posibilidades esperando tomar forma. Lo que se requiere durante esta muerte simbólica es una capacidad que nuestra cultura rara vez enseña:
la capacidad de estar en el no saber sin desesperarse, de habitar la incertidumbre sin pánico, de confiar en el proceso incluso cuando no entiendes el proceso. Jung lo dijo con claridad brutal: no hay nacimiento de conciencia sin dolor. Entonces, ¿qué hacer cuando el alma está agotada? Cuando nada tiene sentido, cuando tu cuerpo se apaga para protegerte de ti mismo. Jung no ofrece soluciones reconfortantes, no te da 5 pasos para la felicidad, no te vende técnicas de respiración o afirmaciones positivas. Su propuesta es mucho más radical y mucho más difícil. Observa tu agotamiento sin intentar cambiarlo. Observa tu vacío sin intentar llenarlo. Observa tus síntomas sin intentar silenciarlos. ¿Qué significa observar? Significa estar totalmente presente con lo que sientes sin apresurarte a resolverlo. Cuando llega esa ola de cansancio, esa punzada de vacío, ese grito de tu cuerpo diciendo «ya no puedo más», no te apresures a llenar el espacio, no agarres el teléfono, no llames a alguien, no comiences a trabajar, simplemente quédate ahí. Siente lo que sientes sin nombrarlo, sin analizarlo, sin juzgarlo. Esto es extraordinariamente difícil porque estamos condicionados a hacer algo con el dolor. Resolverlo, evitarlo, borrarlo. Pero Jung dice que ese mismo movimiento de querer hacer algo es lo que mantiene el problema vivo. Cuando observas sin interferir, algo cambia. No porque tú hagas algo, sino porque en la observación pura, sin el observador que juzga y etiqueta, lo observado se transforma. La mayoría de la gente nunca hace esto. La mayoría pasa toda la vida huyendo. Y mientras más huyes, más fuerte se vuelve aquello de lo que huyes. El agotamiento se alimenta del escape. Cada distracción lo hace más fuerte. Cada relación de dependencia lo profundiza. Piensa en esto. ¿Cuántas de tus decisiones están motivadas por el miedo al vacío? ¿Cuántas veces permaneces en un trabajo que te mata solo para no enfrentar la incertidumbre de cambiar? ¿Cuántas veces dices sí cuando quieres decir no, porque temes el rechazo y el vacío que vendría después? El agotamiento nos gobierna sin que lo sepamos. Dicta nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestra forma de vivir. Nos volvemos esclavos de él mientras pretendemos ser libres. Jung observó algo fascinante. Hay personas que están acompañadas físicamente todo el tiempo y se sienten profundamente solas. Y hay personas que pasan largos periodos de soledad física y nunca se sienten solas. La diferencia no está en las circunstancias externas, está en la relación interna. Cuando hay división interna, cuando hay un yo separado que busca, necesita, depende, entonces viene el agotamiento. Cuando esa división desaparece, cuando ya no hay un centro que busca llenarse, el agotamiento simplemente no existe. No porque se haya superado o resuelto, sino porque ya no hay nadie ahí que pueda sentirse agotado. Esto suena místico, abstracto, pero Jung insiste en que no es una idea filosófica, es algo que puede observarse directamente. Cuando observas tu mente sin el filtro del ego, cuando miras sin el observador que separa y juzga, algo fundamental cambia. Ya no eres un fragmento buscando volverse completo. Simplemente eres la totalidad de lo que es. Pero para llegar a ese punto se requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: enfrentar el agotamiento sin escape. Sentarte frente a ese vacío horrible sin llenarlo. Observar toda la maquinaria de pensamientos que surge para evitarlo. Ver cómo la mente busca desesperadamente distracciones, cómo inventa razones para moverte, cómo crea historias sobre por qué te sientes así. Y en medio de toda esa observación, no hacer nada. No intentar meditar correctamente, no intentar alcanzar un estado especial, no intentar ser espiritual o iluminado, solo ver
ver el agotamiento, ver el miedo, ver el escape, ver toda la estructura sin involucrarte en ella. La mayoría de las filosofías y religiones ofrecen consuelo. Te prometen que si haces ciertas cosas, si sigues ciertos pasos, encontrarás paz. Jung no hace promesas. Te enfrenta con lo que es y te hace una pregunta. ¿Puedes ver esto sin intentar cambiar nada? ¿Puedes sostener tu agotamiento sin convertirlo en un problema a resolver? Esa es una pregunta devastadora, porque admitir que todo lo que has hecho para escapar del agotamiento ha sido inútil. Todas las relaciones, todas las distracciones, todos los logros, nada de eso ha tocado el núcleo del agotamiento. Quizás lo cubrió temporalmente, pero siempre regresa. Y Jung dice: mientras no lo mires directamente, mientras sigas huyendo, terminarás viviendo en una prisión hecha de miedo, dependencia y fragmentación. Puedes decorar esa prisión con éxitos, relaciones, posesiones, pero sigue siendo una prisión. La libertad, si es que existe, solo se logra viendo la prisión completamente. No para escapar de ella, porque no hay hacia dónde escapar. El escape mismo es parte de la prisión. La libertad viene de ver con tanta claridad la estructura del agotamiento que ya no tiene poder sobre ti. No es un logro, no es algo que puedas alcanzar o conquistar. Es más bien un fin de todo el movimiento de búsqueda, de escape, de necesidad. Y cuando ese movimiento termina, lo que queda ya no es agotamiento ni energía. Es algo completamente diferente. Algo que no tiene nombre porque no está dentro del campo de experiencias conocidas. Jung pasó décadas señalando esto, y la gente le preguntaba: ¿pero cómo debo hacer esto? Dame un método, una técnica, pasos a seguir. Y él respondía: no hay cómo. El mismo cómo es parte del problema. Estás buscando un método porque quieres un resultado, y ese deseo de resultado es el agotamiento buscando llenarse. La verdad sobre el agotamiento no es reconfortante. Es esta: has cargado este peso toda tu vida. Lo cargarás hasta que mueras. A menos que en algún momento te detengas completamente y lo mires. No para resolverlo, no para superarlo, sino simplemente para verlo tal como es, sin el filtro del miedo y el deseo. Y en ese ver, algo termina. No el agotamiento como sensación, quizás eso vuelva, pero la identificación con él, el ser que se siente agotado, puede terminar. Y cuando ese ser termina, lo que queda es algo vasto, sin límites, sin centro. Algo que no puede ser tocado por el agotamiento porque no hay nadie ahí que pueda sentirse agotado. Esto no es esperanza, no es una promesa de un futuro mejor. Es señalar algo que está disponible ahora, aquí mismo, en este instante, si hay atención total. No la atención de alguien que atiende, sino atención sin el que atiende. Observación pura, sin observador. La mayoría nunca investigará esto. Continuará llenando el vacío, huyendo del agotamiento, construyendo relaciones basadas en el miedo. Y está bien, no hay juicio. Pero si algo en ti resuena con esto, si algo en ti está cansado de correr, entonces quizás puedas detenerte. Ahora, no mañana. No después de leer más. No cuando estés listo. Ahora. Detente y observa qué hay ahí. Hay agotamiento, hay miedo, hay un impulso de moverte hacia algo. Solo obsérvalo sin hacer nada con ello, sin convertirlo en problema ni solución. Solo ve qué es. Y en ese ver, quizás descubras que el agotamiento que tanto temías no era lo que pensabas. Quizás descubras que eres mucho más que esa imagen fragmentada que carga el agotamiento. O quizás no descubras nada, pero al menos habrás dejado de correr. Y en esa detención hay algo inmensamente silencioso, inmensamente vasto. Si este video te hizo detenerte, aunque sea por un instante, si algo en ti reconoció esta verdad, entonces ya cumplió su propósito.
No necesitas hacer nada al respecto. No necesitas volverte seguidor de Jung ni adoptar ninguna filosofía. Solo necesitas ver tu propio agotamiento sin el velo de las explicaciones y los escapes. Y si puedes verlo así, aunque sea por un instante, quizás descubras que nunca estuviste agotado. Porque para estar agotado tiene que haber alguien. Y cuando investigas profundamente, ese alguien se revela como ilusión. Lo que queda no es agotamiento ni energía, es simplemente lo que es. Esto es Territorio sin Caminos. Gracias por observar.